Bueno, la riqueza patrimonial, cultural, intangible del Distrito Federal. Reporte Mestizaje. Vivimos en una sociedad mestiza, definida por aportes de dos culturas, la española y la prehispánica. Desde la caída de México, Tenochtitlán, por lo que deberíamos aceptar ambos rasgos particulares. Esta mezcla de ideologías ha hecho que las riquezas intangibles del patrimonio del territorio mexicano sean inmensas, entre las que se encuentran las tradiciones, los valores adquiridos, los procesos históricos del país, etc. En el apartado de identidad, a consecuencia de lo anterior, la identidad del mexicano ha sido objeto de estudio y autores como de Samuel Ramos y Octavio Paz han tenido diferentes opiniones para definirla. Ramos creía que el mexicano tenía o tendía, mejor dicho, a sentirse inferior y que lo representaba en sus actitudes machistas que se suelen asociar con el concepto de nacionalidad. Por su parte, Octavio señala que el hombre mexicano es un ser lleno de tradiciones que se siente solo por ser diferente, no inferior, ya que consigo traen fantasmas históricos, la conquista, las colonias, las creencias religiosas a las que denominó el abandono de Dios y las influencias de Estados Unidos, que no le permiten ser el mismo y razón por la cual tiende a optar por actitudes bravuconas, de gritos y groserías que tienden o que hacen que se libere sus emociones cargadas de resentimiento histórico. En el apartado del lenguaje, como parte del mestizaje, el lenguaje también tuvo combinaciones de ambas culturas. Aunque el español ya tenía raíces del latín, al llegar a México se le introdujeron más palabras que se ocuparon a lo largo de todo el territorio y que claramente seguimos usando en la actualidad. No obstante, en los distintos lugares del país pueden variar los significados de las palabras, ya que algunas varían de origen o pueden ser palabras que surgieron de dos o tres raíces de otras palabras principales. Todo esto ha dado como resultado que los habitantes de la Ciudad de México tengan sus propios códigos de lenguaje verbal que se, que se caracterizan particularmente del uso del arbur y del doble sentido. Esto porque el arbur juega con varias palabras que pueden contener un significado doble, que casi siempre va de carácter sexual y que puede darse con señales, ademanes u otros sonidos agregados. A veces suele tomarse como insulto para quienes resultan albureados. También han tomado modismos por la influencia de términos extranjeros que vienen de los medios de comunicación y medios electrónicos. Este último, tomando sobre todo en los jóvenes, porque han tenido más oportunidad de acercarse a estos medios, y aunque gente más grande pueda llegar a decir que realmente dicen frases variadas, sin contenido o repetidas sin pensar, realmente cada palabra tiene un significado y busca hacer más sencilla y rápida la comunicación de ideas para que cualquiera pueda entender sin saber necesariamente el idioma nativo. De igual forma, el mexicano también ha vuelto parte de su lengua ciertas frases, dichos y refranes que guardan sabiduría o experiencias pasadas. Por ejemplo, los dichos son un conjunto de dos frases bastante cortas que contienen palabras que no suelen coincidir con el sentido liberal de lo que se expresa, ya que van más encaminados a dar una enseñanza. Los refranes suelen ser muy parecidos, pero van más encaminados a aplicarse para un momento determinado y constan de una sola frase.
Asimismo, han adoptado cierto lenguaje no verbal, y algunos expertos analizan el lenguaje en dos divisiones: forma y contenido, siendo la forma el cómo se transmite el mensaje y contenido de lo que se quiere decir o transmitir. Con ellos, los habitantes de México tienen una forma particular de mostrar su acento dependiendo de su lugar de origen. Continuando, la música del país, medicina tradicional, gastronomía, celebraciones, los barrios, pueblos y hasta los oficios tradicionales de cada región forman parte de las manifestaciones culturales que aún conservan de la mayor parte de los legados indígenas o tienen unas modificaciones que la cultura española les añadió. Así pues, todas cuentan con muchos participantes que cambian los materiales, elementos de cierta manifestación cultural, según el lugar en el que se habite o dadas las interpretaciones personales que deseen darles, y de las que se vayan adueñando con el paso del tiempo, haciendo que cambien el significado de las cosas o las historias que se quieran interpretar. Estas manifestaciones se pueden mantener en nuestros tiempos, ya que cada pueblo de la región tiene un sistema de gobierno propio, que tiene la obligación de cuidarlas siguiendo los documentos primordiales, códices, crónicas y mapas coloniales que la memoria colectiva aprobó y pasa de generación en generación. En el ámbito de la literatura, los escritores nos han dado una forma de ver los cambios que ha tenido la Ciudad de México a lo largo de la historia, ya que existen un gran número de libros que muestran diversas etapas y contextos que se han vivido. Los escritos más antiguos a mencionar son las cartas de relación de Hernán Cortés sobre Tenochtitlán, entre los años de 1519 y 1526, y un libro titulado Historia verdadera de la conquista de Nueva España, escrito por Bernard Díaz, quien era soldado de Hernán Cortés y decidió hacerlo a sus 84 años, dado que no estaba de acuerdo con las versiones que había escuchado de cómo fue la conquista. Para el siglo XX, literatos como Salvador Novo describen a la ciudad en esos tiempos, y en especial se convierte en cronista de la misma en 1965. Ahora bien, el tipo de literatura más característica de la ciudad han sido las novelas. Prueba de ello está la primera novela titulada La región más transparente, escrita por Carlos Fuentes, donde se retrata a la ciudad como terrible y a la vez maravillosa. Y las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, en la cual se habla con nostalgia de lo que era la ciudad y lo que era ser adolescente en esa época. No obstante, a partir de los años 60, escritores más jóvenes como José Agustín introdujeron a las novelas modismos y frases coloquiales que les dieron cierta sensación de pertenencia. Cabe destacar que las mujeres escritoras también formaron parte importante de la literatura mexicana. Por ejemplo, Elena Poniatowska ha llenado sus novelas con críticas y el descubrimiento de espectros nuevos de la ciudad. Por otro lado, las historietas también han formado un legado en la literatura de la ciudad. Tan solo Gabriel Vargas reflejó en su historieta titulada La familia Burrón la vida de la clase baja en la ciudad entre los años de los 50 y 60, durando casi 60 años
publicando un capítulo semanal. A continuación, un bien cultural que nos define es el Día de Muertos, ya que dentro de la festividad existe una gran riqueza histórica indígena y española, que parece mantenerse intacta hasta nuestros tiempos, celebrándose cada 1 y 2 de noviembre. Trata de honrar a los que ya no nos acompañan en vida, dotándonos de una ofrenda con cosas que les gustaba al fallecido, porque se cree que su alma volverá a este plano astral para degustar lo que les ofrecimos. Además de las características flores de cempasúchil, una foto de la persona, papel de colores picado con distintas figuras, veladoras y calaveritas de azúcar. Del mismo modo, este día se tiene planteado que se viste a nuestros muertos en el panteón. Todo esto con la gran particularidad de que se hace con entusiasmo y alegría por el regreso de aquella persona que tanto quisimos en vida. Para la estética en la reflexión filosófica, que le otorga valores de la percepción del arte, por medio de la estética meditamos desde lo visual, qué emoción es la que provoca en nosotros cualquier tipo de arte. Todo está ligado con nuestro patrimonio cultural porque cada forma en la que nos expresamos por medio de la literatura, el habla, la vestimenta, las tradiciones, es nuestra manera filosófica de ver nuestro entorno y entenderlo y de decir qué sentimos y qué sentimos al respecto. Nuestra cultura guarda legados históricos que se pueden ver desde lo estético, ya que le otorgamos una importancia emocional que nos brinda, es muy grande. Finalmente, completando con este apartado, lo anterior en el video, ¿qué es cultura? Observatorio cultural. Se ha comentado que han intrigado mucho esta pregunta, ¿qué es la cultura? Se conoce que en el año de 1515 fue realmente documentada esta palabra, cultura. Sin embargo, fue hasta 1729 que la palabra fue agendada al diccionario, el cuidado y aplicación para que alguna cosa se perfeccione con la enseñanza en un joven para que pueda lucir su entretenimiento. La cultura nos ha acompañado desde nuestros inicios y técnicamente, ante la variedad de etnias y países, no hay una sola cultura. Correctamente, se expresa que hay muchísimas culturas. Nada es más indeterminado que esta palabra y nada más engañoso que su aplicación a todas las naciones y todos los periodos. Cabe aclarar que cada persona tendrá diferente definición de esta palabra debido a que la misma representa el pasado que recorre las venas de cada persona en el mundo. Por consiguiente, podemos concluir que México no es una sola cultura en el sentido estricto de la palabra, ya que el conjunto de personas con diferentes costumbres y tradiciones lo hacen diferente, y el hecho de compartir algunas de ellas nos hacen formar una identidad comunal.